¿Qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Phoenix HY. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dextron11, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 2. Lo primero es lo primero, pensó Jiraiya para sí mismo. No entre en pánico. Solo quédate acá. ¿Qué mierda? Escuchó gritar a Naruto. ¿Por qué hay dos lunas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué los árboles son diferentes? ¿Qué le pasó a MMPH? La mano de Jiraiya golpeó la boca de Naruto, cortando su cada vez más estridente perorata. Solo cuando sintió que su alumno dejaba de luchar y comenzaba a calmarse, retiró la mano. Miró hacia abajo para asegurarse de tener toda la atención de Naruto antes de comenzar a hablar. Escucha, chico, necesitas mantener la calma. No entres en pánico. ¿Entiendes? Recuerda tu entrenamiento. Naruto tomó una respiración profunda y lenta, la contuvo durante unos segundos y luego la soltó. Después de algunos ciclos de esto, su mente comenzó a despejarse de la niebla del pánico. Con un último suspiro se obligó a controlar su miedo y comenzó a pensar. Las últimas semanas con Jiraiya, y los meses anteriores con Kakashi, le habían inculcado algunos instintos tácticos básicos. Bien. Está bien. No entres en pánico. Lo tengo, dijo, su voz volvió a un registro más normal. Solo hay dos lunas en el cielo. Pero eso es imposible. ¿Cómo puede haber dos lunas? Jiraiya-sensei, ¿dónde estamos? El mayor le indicó que se callara. Relájate por un segundo y déjame pensar. Todavía no nos ha atacado nada, así que este es un lugar tan seguro como cualquier otro para quedarte. Inventaria nuestro equipo. Asegúrate de que nada haya sido robado o manipulado. Naruto solo asintió y se movió para obedecer la orden. Hacía tiempo que había aprendido a reconocer ese tono en los adultos. Cuando lo escuchó, incluso él supo callarse y hacer lo que se le dijo sin quejarse. Con esa lección en mente, comenzó a desempacar, revisar y luego volver a empacar sistemáticamente cada pieza de equipo que tenían. Cuando el sonido del murmullo bajo de Jiraiya llegó a sus oídos, Naruto miró a su maestro. El hombre mayor estaba levantando una mano hacia el cielo, con los dedos extendidos en un patrón extraño. Después de unos segundos, comenzaba a escribir en un cuaderno, antes de volver a mirar la extensión estrellada. Naruto reconoció la actividad. Jiraiya estaba tratando de usar las estrellas para encontrar su ubicación aproximada. Confiando en que su padrino lo resolvería, Naruto volvió a su tarea. 15 minutos después, Naruto había terminado de inventariar el equipo y Jiraiya estaba terminando sus observaciones. Con un último suspiro de disgusto, el sabio se sentó, con el rostro marcado por un ceño fruncido. ¿Has descubierto dónde estamos, Jiraiya-sensei? Preguntó Naruto. Esa es la cosa, chico, respondió Jiraiya. Hasta donde puedo decir, no nos hemos movido. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dijo. Las estrellas están más o menos en el mismo lugar, con una pequeña variación. Las montañas a nuestro oeste no han cambiado. Ninguno de nuestros equipos se ha movido. Todas las señales apuntan a que estamos exactamente en el mismo lugar que ayer. Pero, entonces, ¿cómo es que hay dos lunas? Preguntó Naruto en voz alta. ¿Y por qué todas las plantas son diferentes? A menos que, espera. Tal vez estoy en un genjutsu. ¿Sí? Con el tipo de confianza disponible solo para los jóvenes, Naruto formó una rápida señal con la mano. Arrugando la cara con esfuerzo, pulsó su chakra con tanta fuerza como pudo. Al abrir un ojo para comprobar su entorno, no notó ninguna diferencia, por lo que lo intentó por segunda vez. Y luego un tercero. Mientras se preparaba para un cuarto intento, Jiraiya lo interrumpió golpeándolo en la cabeza con los nudillos. ¡Ay! ¿Por qué fue eso, viejo sádico? Naruto gritó, frotándose el cráneo magullado. Por ser estúpido, mocoso, dijo Jiraiya. Genjutsu fue lo primero que busqué. Además, me ibas a dar dolor de cabeza, pulsando tu chakra así. Pensé que tal vez eras parte del genjutsu, murmuró Naruto, luciendo herido. Jiraiya parpadeó ante eso. Ese era un nivel de pensamiento crítico que no había esperado de su joven estudiante. Sonrió un poco ante el progreso que estaba haciendo el chico.
Siempre se sentía bien cuando sus alumnos demostraban lo que habían aprendido de él. Lamentablemente, en este caso, también lo hizo sentir como un idiota. Claramente había ofendido a su alumno con sus duras palabras. Extendió la mano para palmear el hombro de Naruto. Sintió que su ahijado se tensaba, dividido entre encogerse de hombros o aceptarla como una ofrenda de paz. Lamento haber llamado estúpida tu idea, Naruto, dijo amablemente. Fue inteligente de tu parte verificar si yo era real o no. Ambos estamos claramente nerviosos. Sentémonos y tomemos un respiro. Recuerda, enojarte no resolverá nada. Naruto asintió y se sentó en una roca cercana. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero pareció pensarse lo mejor. Haciendo una pausa por un momento para ordenar sus pensamientos, se agachó y se quitó la máscara. Lo había bajado durante su último combate de entrenamiento con Jiraiya. Había aprendido de la manera difícil desde el principio que vomitar con la máscara puesta definitivamente no era divertido, y Jiraiya no tenía miedo de hacer que Naruto probara su almuerzo 2 veces. Con la máscara levantada, sintió que se calmaba un poco. La sensación contra su rostro le recordó las lecciones de Kakashi. Irónicamente, después de todas las veces que el Jonin perezoso había predicado en vano la paciencia, fue ahora, cuando no estaba aquí, que Naruto recordó esas lecciones. Con su mente eternamente hiperactiva ahora algo menos turbulenta, Naruto pudo concentrarse en el problema en cuestión. Estaban perdidos. Excepto que no estaban perdidos, porque Jiraiya dijo que no se habían movido. Pero había 2 lunas en el cielo y plantas extrañas por todas partes. Naruto gimió y se frotó las sienes con las palmas de las manos. Esto fue tan confuso. Se sentía como uno de esos estúpidos acertijos lógicos que Iruka-sensei siempre había querido asignarle. Siempre había odiado esas cosas. Él no era Sakura. Rompecabezas como este hacían que le doliera el cerebro. Aún así, Naruto no era más que terco. Así que, dolor de cabeza o no, pensó en lo que podía hacer para ayudar. Para su pequeño asombro, una idea apareció en su cabeza después de menos de 1 minuto de pensar. Emocionado por este raro momento en que su cerebro era útil, rápidamente prestó voz a sus pensamientos. Jiraiya-sensei, ¿por qué no invocas a un sapo? Tal vez ellos sepan lo que está pasando. Jiraiya asintió lentamente antes de responder. Es una buena idea. Simplemente no me gusta la idea de convocar a los sapos en una situación completamente desconocida. Aún así, no creo que tengamos otra opción. Los ojos de Naruto se arrugaron mientras sonreía debajo de su máscara. Había tenido una idea, y había sido útil. Si bien no era completamente desconocido, aún era lo suficientemente raro como para que se sintiera como un gran logro. Antes de que pudiera sumergirse más en sus pensamientos de autocomplacencia, sintió que el sello en su estómago se encendía con poder. Podía sentir al Kyuubi flexionando su poder. Apretó los dientes cuando escuchó un sonido de voz grave y grave en su cabeza. ¿Qué has hecho, estúpido humano? Gruñó el zorro. ¿De qué estás hablando, estúpido zorro? Yo no hice nada, pensó Naruto en silencio. No quería distraer a Jiraiya de hablar con los sapos. Entra aquí, Ningen. Me niego a conversar de esta manera. ¿Qué? Antes de que Naruto pudiera siquiera terminar de pensar en su respuesta, sintió una extraña sensación de tirón. Se sentía como si alguien estuviera tratando de empujar su cerebro hacia su estómago. Su visión se volvió negra y el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Con un grito, cayó en la nada negra como boca de lobo. Solo para aterrizar, apenas unos momentos después, en una sucia piscina de agua hasta los tobillos. Mirando a su alrededor, vio tuberías de alcantarillado rotas y paredes manchadas que se extendían hacia la penumbra. Una luz tenue y parpadeante brillaba desde algún lugar por encima de él, su fuente era imposible de determinar. Un suave y constante silbido llenó el aire, acompañado por un viento cálido en su espalda. Tragándose su temor, Naruto se dio la vuelta, sabiendo lo que encontraría. Efectivamente, alzándose ante él, estaban las inmensas barras de acero de la jaula del Kyuubi. Detrás de ellos, con los ojos rojos brillando con odio e ira apenas controlados, estaba sentada la propia bestia. Como siempre, su tamaño fue lo primero que notó Naruto. Era enorme, con la mayor parte de su vasto cuerpo desapareciendo en la oscuridad más allá del sello. Solo sus ojos tenían más de 2 metros de altura. Toda su cabeza era del tamaño de una de las caras de piedra del monumento Hokage. Sus labios se contrajeron en un gruñido. No parecía feliz. Te lo preguntaré de nuevo, Ningen, gruñó. ¿Qué hiciste? Oye, ¿cuál es la gran idea?
gritó Naruto, ignorando la pregunta del Biju. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Cómo hiciste eso? Bah, desgraciado insolente. Deberías sentirte honrado de estar en mi presencia. Ahora, responde a mi pregunta. ¿Qué hiciste? No hasta que me respondas primero. ¿Cómo me trajiste aquí? El Kyuubi rugió de ira y se abalanzó sobre los barrotes. La habitación entera pareció temblar cuando chocó contra la puerta de su celda. El sonido fue ensordecedor, haciendo que Naruto volviera a caer sobre su trasero. Se quedó allí, observando con nerviosismo cómo el enorme zorro golpeaba contra los barrotes de la foca. Eventualmente, después de una aparente eternidad de ruidos metálicos y rugidos, el Kyuubi cesó su asalto a los barrotes. Miró a Naruto, sus colas moviéndose con furia. Maldito seas tú y tu insolencia, Ningen. Si no fuera por este sello, ahora mismo estarías digiriendo en mi estómago. Sí, pero ambos sabemos que no puedes hacer una mierda al respecto, dijo Naruto, sonriendo ante el gruñido de ira que provocó en su inquilino reacio. Entonces, ¿vas a responderme o debo comenzar a buscar una manera de salir de aquí? El zorro miró a su carcelero durante un largo segundo. Justo cuando Naruto estaba a punto de darse la vuelta y alejarse, exhaló con un fuerte resoplido. El titánico Biju se puso en cuclillas y bajó la cabeza sobre sus patas delanteras. Muy bien, Ningen, gruñó. Seguiré tu juego, por ahora. Fue sencillo para un ser de mi magnificencia traerte aquí. Cuando tu débil mente se distraiga, puedo llamarte al sello. Naruto parpadeó ante esa revelación. No le gustaban las implicaciones de eso ni un poco. Deja de preocuparte patéticamente. No tengo ningún interés en traerte aquí más a menudo de lo absolutamente necesario. Ahora, tienes tu respuesta. Dame la mía. Naruto miró al zorro por unos segundos antes de responder. No hice nada. Hubo un zumbido extraño, y luego esta luz realmente brillante me dejó inconsciente. Cuando me desperté, todas las plantas eran extrañas y había 2 lunas en el cielo. Pero Jiraiya miró el estrellas y las montañas, y dijimos que no nos hemos movido. El zorro tarareó ante esto y cerró los ojos. Naruto miró con impaciencia, ansioso por terminar la conversación. Quería volver con Jiraiya y ver qué tenían que decir los sapos. Afortunadamente, en poco tiempo, el Kyuubi abrió los ojos y se sentó bruscamente. Bueno, esto es inesperado, dijo lentamente. Parece que el viejo amante de los sapos tenía razón. No has viajado en el espacio. De alguna manera has sido empujado hacia adelante en el tiempo. Unos 50,000 años hacia adelante, según mi suposición. Qué interesante. El cerebro de Naruto se apagó por un segundo al escuchar eso. Se quedó inmóvil, con una mirada vacía en sus ojos, mientras digería ese pequeño dato de información. Le tomó unos 10 segundos, pero finalmente lo que el zorro había dicho realmente se hundió. Una vez que lo hizo, se podría decir caritativamente que perdió la cabeza por completo. Viaje en el tiempo. ¿Me estás jodiendo? Por favor, dime que me estás jodiendo, le suplicó al Kyuubi, solo para recibir nada más que una mirada inexpresiva a cambio. Eso solo le dijo todo lo que necesitaba saber. Una pequeña parte de su cerebro, la parte que no estaba actualmente paralizada por el horror estupefacto, notó que la idea de viajar en el tiempo tenía sentido, dado el contexto. Esa diferencia de tiempo podría explicar la nueva vida vegetal, al mismo tiempo que explica por qué las montañas permanecieron sin cambios. Incluso podría explicar lo que Jiraiya había mencionado acerca de que las estrellas estaban sutilmente fuera de lugar. Las estrellas se movieron con el tiempo, ¿verdad? Le pareció recordar que Sakura dijo algo sobre el movimiento de las estrellas. Desafortunadamente, mientras esta pequeña parte del cerebro de Naruto continuaba funcionando sin cesar, el resto de su cerebro estaba haciendo el equivalente mental de correr en círculos gritando. Esto llevó a que sus ojos casi se salieran de su cráneo, mientras que su boca se abrió como un pez dorado debajo de su máscara. Le tomó casi un minuto entero, pero finalmente recuperó el poder del habla. Sin 50.000 años. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Era una señal de su sorpresa que Naruto le pidiera consejo al Kyuubi. Ja. ¿Qué debería importarme, Ningen? ¿Cómo ocurrió esto y lo que hagas ahora es tu preocupación? Ahora, vete. Solo verte me ofende. Con esas últimas palabras, el Kyuubi arrojó una pata al agua. La siguiente ola fue enorme y empujó a Naruto fuera de la habitación. Cuando la ola lo arrastró por el pasillo, su visión una vez más se volvió negra y sintió una sensación de ascenso.
Momentos después, desapareció de la sucia cloaca que constituía su paisaje mental. Mientras tanto, el Kyuubi recostó su enorme cabeza sobre sus patas y cerró los ojos. Tarareando levemente, sonrió levemente divertido. Viaje en el tiempo, pensó para sí mismo. Tal vez estar sellado dentro de este patético saco de carne no sea tan aburrido como temía. Con ese pensamiento en mente, el gran zorro se dispuso a observar qué problemas lograría encontrar su odiado guardián. Tal vez este lejano período de tiempo le ofrecería algún nuevo método de escape. De lo contrario, al menos podría proporcionar un entretenimiento decente. Mientras tanto, de vuelta en el mundo físico, Naruto abrió los ojos con una sacudida. Mirando rápidamente a su alrededor, se sintió aliviado al ver que Jiraiya aún no había invocado a un sapo. Parecía que, al igual que durante ese tiempo en el cañón, el tiempo que pasó en su paisaje mental pasó mucho más rápido que en el mundo real. Eso fue bueno saberlo. Todavía tenía que decirle a su padrino lo que había aprendido. Jiraiya sabría qué hacer. Jiraiya-sensei, espera, gritó. Acabo de tener una charla con el Kyuubi. ¿Tú qué? Jiraiya gritó de vuelta, su rostro preocupado. Maldita sea, mocoso, ¿sabes lo peligroso que es eso? Sí, dijo Naruto con desdén. Lo que sea. Lo importante es que me dijo lo que pasó. Dijo que algo nos empujó 50,000 años hacia el futuro. Eso es lo que era esa luz. Por eso todas las plantas son diferentes, y por eso las estrellas se han movido un poco. Eso hizo que Jiraiya se detuviera. Miró fijamente a Naruto con la boca abierta durante medio minuto antes de parpadear. La idea tenía una inquietante cantidad de sentido, cuanto más pensaba en ello. Aún así, no podía ser. Fue imposible. Negó con la cabeza lentamente, con el ceño fruncido en su rostro. Te estaba mintiendo, dijo, creyendo solo a medias sus propias palabras. Debe haber sido. No lo creo, dijo Naruto. Quiero decir, ¿por qué lo haría? Ni siquiera trató de engañarme para que abriera el sello. Solo preguntó qué había pasado, y luego meditó algo así, y luego me dijo que, bueno, eso. Jiraiya palmeó su rostro y gimió. Esto fue demasiado. ¿Viaje en el tiempo? ¿Seriamente? Eso estaba tan fuera del ámbito de lo creíble que ni siquiera era gracioso. Y, sin embargo, su cerebro seguía fallando traidoramente en encontrar una explicación alternativa que tuviera más sentido. No se habían movido geográficamente. Estaba muy seguro de eso. De alguna manera no habían cruzado dimensiones hacia un universo alternativo. Sabía cómo se sentía eso desde su primera experiencia de invocación. Una gran cantidad de otras opciones no se presentaron. Joder. No lo sé, chico, dijo. Voy a convocar a los ancianos sapos. Deberían poder decirnos qué está pasando. Son muy sabios, así que sé respetuoso cuando te encuentres con ellos, ¿entendido? Naruto asintió en silencio. Las implicaciones de lo que la declaración del Kyuubi podría significar para ellos comenzaban a caer en la cuenta de él. No confiaba en su voz en este momento. De hecho, se alegró de que la máscara ayudara a ocultar la mirada de miedo que sabía que estaba escrita en su rostro. Satisfecho de que su alumno entendiera la importancia de cuidar sus modales frente a los sapos mayores, Jiraiya retrocedió unos pasos y juntó las manos. Mantuvo esa posición durante casi un minuto, acumulando chakra para lo que estaba a punto de hacer. Convocar a ambos ancianos a la vez no fue una tarea fácil, incluso para él. No quería agotarse accidentalmente en este entorno desconocido. Finalmente, justo cuando Naruto comenzó a vibrar de impaciencia, Jiraiya separó sus palmas. Luego se mordió el pulgar y realizó 5 sellos manuales rápidos, antes de golpear la mano contra la tierra. Kuchiyo no Jutsu, gritó. Una gran nube de humo salió de donde su sombrero golpeó el suelo. Emocionado de ver a los sapos mayores, Naruto se inclinó hacia adelante, agitando el humo. Cuando se aclaró, finalmente vio. Jiraiya-sensei, creo que lo arruinaste. Pensé que estabas convocando a los ancianos sapos. Estos son solo 2 pequeños viejos, susurró Naruto en voz alta, sus ojos confundidos. Aparentemente, la edad no había afectado la audición del sapo macho, ya que inmediatamente lanzó una mirada furiosa a los 2 humanos. Luego, con notable velocidad, saltó y golpeó a Jiraiya en la cabeza con su bastón. ¡Ga! Maldita sea, Naruto, estos son los ancianos sapos, gimió Jiraiya mientras se agarraba la cabeza palpitante. ¿Por qué tuviste que ir y pegarme, papá? Él es el que lo dijo. Sí, pero tú eres el que no le enseñó a mostrar respeto hacia sus mayores.
Ahora deja de lloriquear, gran bebé, dijo el sapo macho bruscamente, antes de volverse hacia Naruto. Ahora, ¿quién eres tú, pequeño renacuajo irrespetuoso? Habla. Naruto luchó por encontrar su voz por un momento. Estaba dividido entre la conmoción de que este fuera uno de los grandes sapos ancianos, la diversión de ver a su padrino ser golpeado en la cúpula y el miedo de ser el próximo objetivo de la ira del viejo sapo gruñón. Después de un momento se las arregló para ahogar una respuesta. Soy Naruto Uzumaki, dijo, antes de recuperarse aún más. Todo alrededor de un shinobi increíble y un futuro Hokage. Los ojos del sapo se entrecerraron aún más, haciendo que Naruto tragara saliva. Antes de que pudiera decir algo más, una voz anciana, pero claramente femenina, habló. Ah, deja de asustar al pobre chico, papá. Es el hijo de Minato. Naruto se giró para ver que el otro sapo se había puesto detrás de él de alguna manera. A diferencia de la piel verde y el cabello blanco del otro sapo, ella tenía la piel de color amarillo pálido, con cabello y labios morados. Su expresión era amable cuando lo miró. No te preocupes por mi esposo, muchacho, dijo, lanzando a dicho esposo una mirada de reprobación. Mi nombre es Shima, y ese es Fukasaku, pero puedes llamarnos mamá y papá. Es un placer conocerte, Naruto. Un placer conocerlos también, mamá, papá, dijo Naruto, un poco desconcertado por el repentino cambio de tono. Shima le sonrió, mientras Fukasaku se rascaba la cabeza torpemente, antes de mostrarle una rápida sonrisa. Luego, ambos se volvieron hacia Jiraiya, quien todavía parecía un poco molesto porque Naruto había escapado de un golpe del bastón de papá. Ahora, Jiraiya-chan, ¿por qué nos convocaste aquí? Shima preguntó. De todos modos, ¿dónde está aquí? La última vez que lo comprobé, 2 lunas no son normales. Es por eso que los convoqué a ambos, mamá, dijo Jiraiya. Luego procedió a explicar los eventos de la última hora más o menos a los 2 sapos sabios. Al final, ambos parecían sumidos en sus pensamientos. Fukasaku fue el primero en hablar. Entonces, el Kyuubi dijo que era un viaje en el tiempo, ¿verdad? Preguntó, volviéndose hacia Naruto. Sí. Decía que habíamos sido arrastrados 50.000 años hacia el futuro de alguna manera. Bueno, odio decírtelo, pero parece que dijo la verdad, dijo Fukasaku con gravedad. ¿Qué? Gritó Jiraiya. Pero, ¿cómo es eso posible? Es un viaje en el tiempo. ¿Cómo se supone que voy a saber cómo sucedió esto, Jiraiya-chan? Todo lo que puedo decirte es que definitivamente no te has mudado de lugar, pero el mundo se siente más viejo que la última vez que me convocaste. Por ahora, estoy inclinado a tomar la palabra del Kyuubi. Pero si estamos en el futuro, dijo Naruto, ¿cómo puedes estar aquí también? Quiero decir, ambos son viejos, pero no tanto, Ops. Lo siento. Esta vez, Naruto se ganó una bofetada del bastón de Fukasaku. Por suerte para él, fue solo un golpe de advertencia, aunque todavía le dolió. Ignorando las acciones de su esposo, Shima se giró para responderle a Naruto. El monte Miboku no está en el mismo plano que este mundo. Nuestra única conexión con esta dimensión son nuestros invocadores. Cuando ustedes dos fueron desplazados, esa conexión cambió aquí con ustedes. ¿Eh? Dijo Naruto, parpadeando confundido. Estamos atados a ustedes dos idiotas por el contrato de invocación. Cuando los movieron, los sapos fueron arrastrados con ustedes, suspiró. Este necesitaría algo de trabajo. Aún así, había potencial enterrado allí. Oh, exclamó Naruto cuando comprendió. ¿Por qué no lo dijiste la primera vez? Shima suspiró de nuevo. Parecía que estaba enterrado profundamente. Ignorando su exasperación, Naruto se volvió hacia Fukasaku, con los ojos brillantes. Entonces, ¿cómo volvemos a nuestro tiempo? Preguntó. No puedes, fue la respuesta plana de Fukasaku. ¿Qué quieres decir con que no podemos? Naruto gritó desesperadamente. Ustedes dos pueden hacer un jutsu de sapo super secreto y enviarnos de regreso, ¿verdad? La expresión de Fukasaku se suavizó ante el tono suplicante en la voz de Naruto. Lo siento mucho, Naruto-chan, dijo. No existe un método conocido para viajar en el tiempo. No tengo idea de cómo podrías haber llegado aquí. Si realmente has viajado en el tiempo, entonces eso es todo. Ambos están atrapados aquí. No. No, eso no puede ser cierto, gritó Naruto. Necesito volver. Necesito recuperar a Sasuke, y convertirme en Hokage, y casarme con Sakura-chan, Y. Su voz se apagó cuando las lágrimas comenzaron a fluir. Con un fuerte resoplido, miró a Jiraiya suplicante. Sus ojos rogaban al sabio mayor que tuviera una respuesta, que le diera algo. Cualquier cosa.
cualquier tipo de esperanza de que esto no estaba sucediendo realmente. Jiraiya solo pudo sacudir la cabeza y abrazar a su ahijado. Sintió que su chaleco comenzaba a humedecerse con lágrimas otra vez. No le importó. Sus propios ojos apenas estaban secos. Pero lo prometí, Jiraiya-sensei, se lamentó Naruto. Le prometí a Sakura-chan y a Tsunade-ba-chan y a todos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No lo sé, admitió Jiraiya. Pero lo resolveremos juntos. Está bien. Los dos sapos sabios mayores se despidieron, dando a sus invocadores algo de privacidad. Cuando salió el sol, Jiraiya y Naruto comenzaron a llorar la pérdida de su mundo y a planificar cómo avanzarían hacia este nuevo amanecer. Los días pasaron como un borrón después de esa primera noche desgarradora. Naruto y Jiraiya inmediatamente regresaron a donde sabían que debería estar Konoha. Ninguno dijo mucho en el viaje. Ambos sabían lo que probablemente encontrarían cuando llegaran, pero se negaron a perder la esperanza por completo. Aún así, la falta de caminos, o de hecho cualquier otro signo de habitación humana, no era alentador. Después de 4 días viajando a toda velocidad, se confirmaron sus peores temores. No había rastro de la aldea que se encuentra. Donde una vez hubo un pueblo en expansión de casi 80,000 personas, ahora había un tramo ininterrumpido de bosque húmedo. Los árboles crecían donde una vez se alzaron los enormes muros de la aldea. En lugar de los sonidos ocupados de las personas que viven sus vidas, solo se oía el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Lo peor de todo fue el monumento Hokage. Solo lo suficiente de las caras de piedra permanecieron intactas para decir que este era, sin duda, donde Konoha había estado una vez. No se podía negar ahora. Definitivamente estaban en el futuro. Sin embargo, había buenas noticias, incluso entre una pérdida tan devastadora. En lugar de solo 4 caras, como había estado en el acantilado cuando Naruto y Jiraiya vieron la aldea por última vez, ahora había docenas. Casi toda la cara este de la montaña estaba cubierta por los restos de enormes caras de piedra. La pareja maestro-alumno incluso reconoció a 2 de las nuevas incorporaciones. Coletas y un diamante en la frente, murmuró Jiraiya. Esa tiene que ser Tsunade. Sí, y mira a la que está detrás de ella, dijo Naruto, su voz igual de suave. Pelo loco, y solo callaron un ojo. Supongo que alguien finalmente logró engañar a Kakashi-sensei para que trabajara para ganarse la vida. Jiraiya se rió de eso, mientras que internamente suspiró aliviado. Naruto había estado demasiado callado estos últimos días. El hecho de que todavía pudiera encontrar dentro de él para hacer una broma ayudó a calmar las preocupaciones de Jiraiya sobre el estado mental de su ahijado. El silencio de Naruto iba en contra del orden natural de las cosas. Fue como ver a Tsunade ganar una apuesta. Nunca significó nada bueno. Aún así, ese breve momento de humor fue rápidamente tragado por la inminente realidad de su situación. Su aldea se había ido. La última esperanza de que de alguna manera las cosas pudieran volver a la normalidad ahora se había extinguido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Naruto. No estoy seguro, chico, respondió Jiraiya. Quiero decir, si realmente han pasado 50.000 años, entonces quién sabe qué hay ahí fuera. Puede que ya ni siquiera haya gente. No puede haber gente en ninguna parte, ¿verdad? Creo que tenemos que enfrentar los hechos, Naruto. No vimos ningún camino, ninguna fogata, ni ninguna señal de personas viviendo aquí. Esta es una buena tierra. Si todavía hubiera personas viviendo en algún lugar cercano, estarían viviendo por aquí. Naruto se quedó en silencio ante eso. La máscara ocultaba la mayoría de sus expresiones faciales, pero Jiraiya aún podía ver el miedo y la confusión en sus ojos. El pobre chico no sabía cómo manejar esto. En verdad, Jiraiya tampoco. Aún así, tuvo que poner cara de valiente por su ahijado. Y por sí mismo. Mira, nos dirigiremos al este, ¿está bien, Naruto?, dijo Jiraiya. Tal vez encontremos gente viviendo a lo largo de la costa. Si eso no funciona, seguiremos buscando. Te prometí que resolveríamos esto, ¿no? Bueno, no me voy a rendir todavía. Algo aparecerá. Naruto asintió con la cabeza en silencio. Incluso él podía decir que era un plan débil, basado principalmente en la desesperación y la esperanza. Sin embargo, no importaba. Todo lo que realmente les quedaba era esperanza. Con un plan, o lo que pasaba por un plan en su situación, los dos salieron del pueblo. Los grandes rostros de piedra de los antiguos Hokages observaron cómo los 2 últimos shinobi de Konoha en el universo se alejaban de su aldea por última vez.
Fue 2 días después de que abandonaron la aldea que la predicción de Jiraiya de que algo surgirá se hizo realidad. Simplemente no fue de una manera que cualquiera de los dos shinobi podría haber imaginado. Mientras caminaban por un gran claro, escucharon un sonido que venía de arriba. Parecía que un huracán muy pequeño, pero muy poderoso, pasaba sobre sus cabezas. Cuando levantaron la vista, sus mandíbulas cayeron en sincronía. Lo que vieron fue un gran objeto de metal, de alguna manera volando por el cielo. Como no tenía alas ni hélices, ni Naruto ni Jiraiya podían comprender cómo estaba logrando la hazaña, pero así era. Su mitad frontal parecía un hexágono alargado, con una proyección tubular que sobresalía del frente. La parte trasera parecía una gran cuña, con 3 formas cilíndricas pegadas a ella, de las que emanaba un tenue brillo rojo. Jiraiya sospechaba que de alguna manera eran responsables del vuelo aparentemente imposible del objeto, pero no tenía idea de cómo podrían funcionar. Mientras observaban, el objeto disminuyó la velocidad y giró, mirando perpendicularmente a su camino. Luego lentamente comenzó a descender hacia el suelo. Una serie de puntales metálicos en forma de patas emergieron de la parte inferior del objeto, y unos segundos después tocó el suelo del claro. Jiraiya observó con cautela, sin saber qué hacer. Su paranoia shinobi le decía que se escondiera y se preparara para un ataque, pero su curiosidad natural lo atrajo hacia la extraña cosa de metal. Al final ganó la curiosidad. Fue ayudado por Naruto, quien inmediatamente había comenzado a acercarse a este recién llegado, aparentemente sin preocuparse por los peligros potenciales. Jiraiya maldijo y corrió para alcanzar a su ahijado demasiado entusiasta. Lo alcanzó rápidamente y agarró su hombro, deteniendo bruscamente su movimiento. Abrió la boca para reprender al chico por su estupidez, pero fue interrumpido por un repentino silbido proveniente de la máquina voladora que acababa de aterrizar. Una mirada le dijo que se había abierto una especie de escotilla presurizada en el costado de la nave. Una rampa se extendía hasta el suelo y 2 figuras bajaban por ella. El primero era un hombre, su rostro normal excepto por una raya dorada que le cruzaba la nariz. Su cabello oscuro colgaba en rastas hasta los hombros. Llevaba una túnica marrón sin mangas, con una túnica marrón más oscura encima. Bajó la rampa con confianza, sin vacilación ni incertidumbre en su paso. La segunda figura era bastante diferente. Naruto especialmente tuvo problemas para ocultar su sorpresa por lo que vio. La tercera cosa que notó en ella fue su ropa. A diferencia del de su compañero, era bastante revelador. Consistía en un par de mallas de cuero ajustadas y una camisa de cuero igualmente ajustada que dejaba expuesta gran parte de su estómago. Lo segundo que notó en ella fue su apariencia. Ella era hermosa. Parecía estar en su adolescencia o principios de los 20, y tenía una figura asombrosa. Era claramente atlética, y sus extremidades tonificadas y su estómago hablaban de muchas horas entrenando su cuerpo a la perfección. Sin embargo, lo primero que notó en ella fue que no era, ni por asomo, humana. Su piel era de un azul cerúleo vibrante. Tenía proyecciones en forma de cono en el costado de la cabeza, donde se habrían sentado las orejas. Lo más llamativo de todo fueron los 2 gruesos tentáculos que ocuparon el lugar de su cabello. Estaban colocados detrás de su cuerpo, donde se extendían hasta la parte inferior de su espalda. En general, ella cortó una figura llamativa, aunque muy exótica, para el niño de 12 años. Nunca estuvo más contento de que su máscara cubriera el rubor avergonzado que se extendió por su rostro. Sin embargo, a juzgar por la repentina sonrisa divertida de la dama azul, parte de ella todavía era visible. Mientras Naruto lidiaba con su mortificación, el hombre de cabello oscuro dio un paso adelante, levantando una mano a modo de saludo. «Hola allí», dijo. «Soy el caballero Hedy Kinlan Boss, y esta es mi padawan, Ayla Sekura. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo en Titon?» Jiraiya miró fijamente al hombre con la raya dorada en la cara sin comprender. El recién llegado claramente había dicho algo, pero el idioma no era ninguno que hubiera escuchado antes. Aparte de eso, el hecho de que este hombre desconocido y su compañero inusual no hubieran atacado de inmediato era algo bueno. «No entendí lo que acabas de decir», dijo Jiraiya lentamente, asegurándose de mantener sus manos visibles. «No queremos ningún problema». El extraño bajó la mano y dejó escapar un suspiro. «Bueno, esto podría ser incómodo», dijo. Oh. Capítulo 3. Año 9 GRS, 26 Abi. Una semana antes. En lo profundo del templo Hedy en Coruscant, el maestro Hedy Yoda se sentó en meditación silenciosa. Más temprano ese día, un poderoso pulso había corrido a través de la fuerza.
Si la fuerza fuera un estanque, habría sido como dejar caer una piedra grande en él, con las olas extendiéndose en todas direcciones. Todos los Jedi de la galaxia habían sentido esas ondas, rompiendo desde algún lugar profundo del núcleo galáctico. Sin embargo, Yoda, junto con varios de los otros maestros principales de la Orden, había sentido más que eso. Podía sentir los millones de cambios sutiles que habían creado las ondas. De mil maneras, grandes y pequeñas, el futuro había cambiado. Sin embargo, la naturaleza de esos cambios no fue evidente de inmediato. Así él y los demás en el templo que habían percibido los cambios, se retiraron a sus aposentos para meditar sobre este nuevo desarrollo. Yoda respiró profundamente, sumergiéndose en la fuerza. Largos siglos de experiencia lo hicieron navegar rápidamente por sus remolinos, buscando una pista sobre la causa de la reciente onda en la fuerza y un vistazo a sus posibles efectos en el futuro. Su tarea no se vio facilitada por la siempre presente mancha del lado oscuro. Había comenzado hace años, siendo apenas perceptible al principio. Sin embargo, durante la última década, su poder había ido creciendo. Actuó como una niebla fría, nublando la visión del futuro de los Jedi. A estas alturas, solo los maestros experimentados podían ver de manera confiable más de unos pocos meses por delante, e incluso eso se estaba volviendo más difícil. Lo que obtuvieron fueron en su mayoría imágenes turbias e inconexas y sentimientos breves, pero nada de eso fue bueno. Esta reciente ola en la fuerza, sin embargo, parecía haber despejado un poco esa niebla. Yoda podía ver más claramente ahora que en casi una década. Mientras buscaba en las corrientes de la fuerza las respuestas a sus preguntas, fue golpeado por quizás la visión más poderosa que había sentido en casi 300 años. Un montón de imágenes parecían arremolinarse a su alrededor. Se derramaron por su mente, más rápido de lo que podía procesar. Ecos de gritos y risas, voces levantadas con ira y alegría, todo bombardeó al antiguo Jedi. Un ser menor se habría sentido abrumado por la intensidad de todo, pero Yoda no era ajeno a visiones como estas. Relajó su mente y permitió que las imágenes y los sonidos lo invadieran. Examinó con calma aquellos fragmentos que se elevaban hasta la cima de la tormenta. El resto lo memorizó obedientemente lo mejor que pudo, para revisarlo más tarde. Lo que vio fue confuso. Vio ejércitos de hombres vestidos con armaduras blancas, disparando blasters a un enemigo sombrío. Vio al joven Skywalker rodeado de llamas, su rostro era una máscara de dolor angustiado. Vio a la maestra Luminara Unduli sentada en una mesa, riendo y sonriendo. Vio a una niña Togruta de piel naranja, a quien reconoció como una de las iniciadas más prometedoras que se encontraban actualmente en el templo. También vio a otros. Un chico humano rubio de pie junto a un hombre alto y de pelo blanco. Yoda no los reconoció, pero su imagen permaneció en su mente durante varios segundos, antes de que también regresara al torbellino de la visión. Por encima de todo, vio dos cosas. La primera era una gran sombra que se cernía sobre toda la galaxia. Parecía cubrir las estrellas como una manta, apagándolas, una por una. Cuando llegó al centro de la galaxia, la visión cambió a la segunda cosa prominente. Titon. El nombre y la imagen del planeta ardieron en la mente de Yoda como una hoguera. La fuerza prácticamente pareció golpearlo en la cabeza con la idea del antiguo mundo natal de los Jedi. Claramente, lo que sea que haya causado este cambio violento en la fuerza, se puede encontrar en Titon. Con eso, la visión se desvaneció. Jadeando ligeramente por la fuerza, Yoda abrió los ojos. Se tomó unos momentos para recuperarse y luego buscó su comunicador. Al presionar un botón, se puso en contacto con el siguiente Jedi de mayor rango después de él, Maestro Mace Windu. No más de 10 segundos después, el dispositivo emitió un pitido, antes de que sonara la fuerte voz del Jedi Corrun. Maestro Yoda. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Yoda sonrió un poco ante eso. El hombre no había cambiado desde que era Padawan. Siempre tan formal y directo, incluso ahora. Descartando el pensamiento, volvió a concentrarse en el comunicador. Una visión que he tenido, dijo. Debo informar al consejo. Tenemos mucho que hacer. Muy bien. Reuniré el consejo de inmediato. Gracias, mi amigo. Hasta pronto lo haré. Con eso, Yoda apagó el comunicador y tomó su bastón Himer. Distraídamente masticó un extremo mientras esperaba que el consejo se reuniera. Tomaría casi una hora, ya que muchos de ellos estaban en profunda meditación. Podía sentir sus presencias en la fuerza. Varios tenían el repiqueteo lento y constante que indicaba meditación. El anciano gran maestro Jedi permitió que los relajantes jugos del Himer aquietaran su mente durante varios minutos.
Finalmente, cuando sintió que los últimos miembros del consejo se despertaban de sus trances, se apoyó en el bastón y salió de sus habitaciones y se dirigió a las cámaras del consejo. 10 minutos después, Yoda inspeccionó al consejo. Todos menos uno de ellos estaban presentes. Master Yaddle se había ido para acompañar a Kenobi y Skywalker en una misión a Mawan. Echaría de menos su sabio consejo, pero su misión era importante. Apartando la mirada de su silla vacía, se dirigió al resto del consejo. Mientras meditaba sobre el cambio en la fuerza, tuve una visión, dijo, saltando directamente al punto. Mucho que pensar al respecto me dio, pero aclaro, dos cosas eran. La primera, una calamidad en un futuro cercano que hay. Un temblor recorrió la fuerza mientras el consejo procesaba esto. Varios parecían confundidos, o incluso dudosos. Algunos, a saber, Mace Windu, Plo Koon y Ki-Adi-Mundi, parecían casi haber esperado tal declaración. Parecía que no era el único que había visto tal visión. Como impulsado por sus pensamientos, Plo Koon habló. Yo también vi un futuro así hoy. Una gran ola de oscuridad estaba invadiendo la galaxia. Fue inespecífico, pero siento que pronto estará sobre nosotros. Sospecho que tiene algo que ver con las crecientes tensiones internas. El Senado. Muchos de los otros miembros del consejo claramente tenían preguntas, pero Mace Windu se les anticipó con una mano levantada. Volviéndose hacia Yoda, habló. Maestro Yoda, usted dijo que su visión dejó en claro dos cosas. ¿Cuál fue la segunda cosa de la que habló? Los orígenes de esta hora los sentimos todos, respondió Yoda. De Tython vino este cambio en la fuerza. Envía un Jedi para investigar esto, debemos. Tython está en el núcleo profundo, dijo Saesee-Tiin con el ceño fruncido. Las rutas hiperespaciales a ese sistema son peligrosas e inestables. Quienquiera que enviemos necesitará un navegante experto. Quizás un miembro del cuerpo de exploración. Varios maestros asintieron ante esto, incluido Yoda. El maestro Tiin puede haber sido notoriamente terco y testarudo, pero también fue un piloto legendario entre los Jedi. Se había ganado su asiento en el Alto Consejo, y era prudente escuchar cuando elegía hablar, particularmente en asuntos de viajes espaciales. Yarael Pooch fue el siguiente en hablar. Con más de 200 años, el maestro Kermiano era el tercer miembro más antiguo del Consejo, después de Yoda y Yaddle. El venerable Jedi era bien conocido por muchas cosas, siendo una de ellas un profundo conocimiento de la historia de la Orden. También está el tema del planeta en sí, dijo Yarael. Se dice que es peligroso y difícil de atravesar la superficie. Hay muchos informes contradictorios de lo que puede o no habitar todavía en el planeta. Nuestro conocimiento es limitado, y lo que sea que haya causado esta perturbación puede ser difícil de encontrar. Deberíamos enviar un equipo, uno bien capacitado tanto en rastreo como en combate. Quinlan Vos es el mejor rastreador actualmente en el templo, afirmó Mace Windu, y tanto él como su Padawan son duelistas muy competentes. Los nómino para esta misión. El caballero Vos y la Padawan Secura han tenido problemas en el pasado, respondió el maestro Tin. Después de ese incidente que borró sus recuerdos, ¿estás seguro de que pueden manejar algo como esto? Yo mismo volví a entrenar a Vos, dijo Mace, su voz tranquila pero inflexible. La Padawan Secura fue autorizada por el maestro Tolme, con mi aprobación. ¿Están listos para manejar esto? El maestro Tiin asintió con la cabeza a eso. Cualquier objeción que los otros miembros del consejo pudieran haber tenido se desvaneció ante una garantía tan completa. Yoda tomó eso como una señal para mover las cosas. Decidido que es entonces. A Tython, Nick Vos y su Padawan irán. Infórmales de su misión ahora, lo haré. Meditar más sobre estas visiones debemos. Mañana, discutiremos más sobre ellas. Con eso, el diminuto gran maestro Jedi se deslizó de su silla y salió cojeando de la habitación. El resto de los maestros lo siguieron poco después, cada uno de ellos en busca de alguna medida de comprensión de las revelaciones del día. Una semana más tarde, Ayla Secura respiró aliviada cuando la nave salió del hiperespacio por última vez. Podía sentir que su buen ánimo era compartido por sus dos compañeros. El viaje había sido estresante para todos a bordo del crucero de clase consular que había proporcionado el cuerpo de exploración. Incluso con un piloto de Explore Corps, el viaje hiperespacial tan lejos en el núcleo profundo era una propuesta arriesgada y tediosa. Afortunadamente para ellos, su piloto, un hombre de Serea que viajaba solo en red, era un experto en este tipo de navegación hiperespacial fuera de la red.
Como Pathfinder de Explore Corps, usó la fuerza para guiar sus saltos, logrando hacer en una semana lo que le habría tomado 3 meses a las mejores computadoras de navegación. Aún así, el viaje constante de inicio y parada, junto con el peligro siempre presente de un salto equivocado que los enviara a una estrella o un agujero negro, sirvió para desgastar los nervios de los 3 seres en el barco. Con sus habilidades empáticas, Ayla podía sentir la ansiedad y la frustración de su piloto mientras trazaba su curso traicionero, así como la preocupación de su amo por su posible desaparición. Todo sirvió para darle una triple dosis de estrés que constantemente tenía que liberar a la fuerza. Por lo tanto, estaba muy contenta de ver su planeta objetivo asomándose por la ventanilla. Su maestro debe haber sentido sus sentimientos a través del vínculo Padawan, ya que le envió una rápida sonrisa antes de volverse serio nuevamente. Concéntrate, le envió a través del vínculo. Es probable que esto sea peligroso. No podemos permitirnos distraernos. Ayla aceptó el consejo sin quejarse. No había calor detrás de sus palabras, solo experiencia y preocupación por su bienestar. Respirando profundamente, se centró en el momento, dejando de lado cualquier preocupación irrelevante. Kinlan asintió con aprobación antes de volverse hacia su piloto. Red, ponos dentro del alcance para un escaneo biológico y mantente allí, por favor. Lo tienes, respondió el ahora alegre piloto. Mientras Beck maniobraba la nave para colocarla en posición, Kinlan le hizo un gesto a su Padawan para que se reuniera con él en la ventanilla. Ella corrió a su lado, sintiendo sus intenciones. ¿Desean buscar juntos en el planeta?, dijo. No era una pregunta. Estaba familiarizada con los métodos de su maestro. Ojalá lo que haya causado ese pulso sea fácil de encontrar. Sería doloroso tener que hacer esto de la manera más difícil, dijo con otra sonrisa rápida. Extendiéndose a través de su vínculo, colocó una mano sobre su hombro y la otra sobre el transpariasero de la ventana de visualización frente a Titon. Sus mentes se unieron mientras extendían sus sentidos hacia el planeta. Con sus poderes trabajando como uno así, podían sentir todo el planeta. Ayla jadeó y casi dejó que se le escapara la Gestalt cuando sintió el planeta a través de la fuerza. Era como mirar una estrella en explosión, brillaba tan brillante y caótica. Los lados de la luz y la oscuridad de la fuerza surgieron por todo el mundo como grandes tormentas, formando un caleidoscopio de poderes siempre cambiantes. Su maestro apretó su hombro y envió sentimientos de calma y paz a través del vínculo. Tranquila Ayla, envió. Tomar con calma. Recuerda lo que te enseñé. Busque las rupturas en el patrón. Ahí es donde debería estar nuestra presa. Con el equilibrio restaurado, Ayla extendió la mano una vez más, un poco más cautelosa esta vez. Ahora que sabía qué esperar, no era tan abrumador. Cuando comenzó a estudiar los patrones siempre cambiantes de la fuerza en la superficie del planeta, se dio cuenta de que su maestro le permitía tomar la iniciativa en su búsqueda. Reforzó su confianza saber que él le confiaba una tarea tan vital. Después de casi una hora de búsqueda, su paciencia comenzó a agotarse. La fuerza en el planeta cambiaba demasiado rápido y con demasiada frecuencia para que ella pudiera leerlo. Empezó a pensar en tragarse su orgullo y pedirle a su maestro que tomara la iniciativa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse por vencida, sintió algo. Fue débil y fugaz, pero definitivamente fue una ruptura con el patrón que lo rodeaba. Concentrándose en lo que había sentido, lo siguió hasta la fuente. Fue un trabajo complicado. Tenía que ir despacio y casi pierde el hilo más de una vez. Pero eventualmente. Allí, dijo ella a través del vínculo. Lo tengo. Muy bien, Ayla. Esa no fue una tarea fácil. Oh, por favor, dijo ella. ¿Ya lo habías encontrado, no? Una mirada de fingido dolor cruzó el rostro de Kinlan, antes de soltar una risa profunda. Me atrapaste, dijo. Pero solo lo entendí unos minutos antes que tú. Te estás volviendo demasiado bueno en eso. Voy a tener que mejorar mi entrenamiento para mantenerme por delante de ti. Ayla sonrió ante el cumplido. Su confianza en sí misma todavía era a menudo inestable después de perder sus recuerdos por una sobredosis forzada de purpurina y casi caer al lado oscuro. Tener sus habilidades reafirmadas de vez en cuando por su maestra se sentía bien. Puede que no haya sido muy propio de un Jedi disfrutar tanto de los elogios, pero por ahora, podía vivir con eso. Ignorando cortésmente la felicidad avergonzada de su Padawan, Kinlan sacó un holomapa del planeta debajo de ellos.
Con unas pocas pulsaciones de botón, resaltó unos cientos de kilómetros cuadrados de tierra en la parte sureste del continente más grande. Red, comienza un escaneo biológico enfocado en esta área, solicitó el caballero Jedi Kifar. Escaneo iniciado, fue la respuesta de Beck unos segundos después. Probablemente tomará alrededor de 2 horas obtener una cobertura completa, así que pase el rato. Un poco menos de 2 horas después, la computadora de la nave indicó que se había completado el escaneo. Kinlan sacó los resultados en una pantalla y los miró intensamente. Unas cuantas docenas de firmas grandes, dijo. ¿Puedes ver cuáles son nuestra presa, Ayla? Inclinándose hacia adelante, Ayla se desplazó a través de los datos del escaneo. Después de varios segundos, resaltó 2 firmas en particular. Estos 2, maestro, dijo. Él le indicó que se explicara. Son las únicas 2 firmas que no coinciden con el resto. La fuerza me dice que estas 2 son lo que estamos buscando. Estoy de acuerdo. Red, fíjate en estas 2 firmas. Bájanos y aterriza tan cerca de ellos como puedas. No quiero que tengamos que seguirlos por la superficie. Beck asintió en reconocimiento y comenzó a bajar su nave hacia el área donde se encontraban los 2 letreros biológicos. Parecía estar cubierto en su mayor parte por un vasto bosque semitropical. El paisaje verde estaba salpicado aquí y allá de varios claros y prados. Fue en uno de los claros más grandes que Beck finalmente los pilotó y comenzó la secuencia de aterrizaje. Cuando la nave aterrizó a poca distancia de los 2 biosignos, los 2 Jedi se movieron para pararse junto a la rampa de abordaje. Tan pronto como la nave estuvo en tierra, Kinlan bajó la rampa y comenzó a caminar por ella, seguido por su padawan. Cuando sus ojos se acostumbraron a la brillante luz del sol, vieron la fuente aparente de las 2 señales biológicas que habían estado rastreando. Eran 2 humanos, notó a Ayla sin sorpresa. Por supuesto que eran humanos, pensó. Parecían habitar todos los rincones libres de la galaxia. Después de todo, la especie adaptable constituía casi 1/3 de la población consciente de la República. Ambos eran fuertes en la fuerza, señaló Ayla. El chico en particular tenía una presencia notablemente poderosa, pero era difícil decir cuán poderosos eran realmente. Sus firmas de fuerza eran extrañas, como si la fuerza estuviera toda ligada dentro de sus cuerpos. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Ambos eran hombres. Uno era un hombre muy alto y bien formado, con una larga melena de cabello blanco puro. A pesar del color de su cabello, Ayla estimó que tenía entre 45 años. Parecía estar impidiendo que su compañero corriera hacia ellos. Dicho acompañante era un chico joven, de no más de 12 o 13 años, por su estatura y complexión. Tenía el cabello rubio dorado brillante y el par de ojos azules más brillantes que Ayla había visto jamás. El resto de sus rasgos estaban oscurecidos por una máscara de tela que cubría la mitad inferior de su rostro. Su ropa consistía en un par de pantalones azul marino y una camisa del mismo color. Un grueso chaleco verde cubría su torso. ¿Quizás algún tipo de armadura? Llevaba brazaletes de metal en los antebrazos y guantes con el reverso de metal. Tenía una diadema atada alrededor de su frente, con una placa de metal adherida a ella. El plato estaba adornado con una talla estilizada de una hoja. Él la miraba con una mezcla de asombro y, a juzgar por la insinuación de un rubor que ella pudo ver sobresaliendo por encima de su máscara, algo de vergüenza. Ella sonrió ante eso. El pobre chico se veía hilarante, tratando de ocultar su vergüenza. Ayla sabía que era hermosa. No era orgullo ni arrogancia, era solo un hecho, como si su piel fuera azul. También sabía que su atuendo típico era considerado algo atrevido por muchos. Si bien las miradas lascivas que a menudo recibía de los hombres eran, en el mejor de los casos, aburridas, ella trató de abordar situaciones como esta con buen humor. El chico no estaba siendo lujurioso, simplemente era joven y avergonzado. Fue un poco divertido. Sin embargo, frunció el ceño un poco cuando sintió lo que había debajo de la vergüenza. Ambos extraños tenían fuertes sentimientos de pérdida y dolor. Claramente habían sufrido una pérdida terrible recientemente. El hombre de cabello blanco parecía estar lidiando con eso tan bien como podía esperarse. Afligido, pero tratando de no dejar que lo destruya. Sintió sentimientos de deber hacia su compañero sabueso. El chico era otra cosa. Su dolor estaba envuelto en un caparazón de negación y enterrado bajo una capa de calma. Estaba reprimiendo su dolor en lugar de lidiar con él, y a Ayla no le gustaba sentir la cantidad de ira y dolor que había encerrado.
Le inquietaba que un niño sufriera tanto, pero lamentablemente no la sorprendía. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, su maestro dio un paso adelante, levantando una de sus manos para saludar a los extraños. Hola, dijo. Soy el caballero Jedi Kinlan Vos, y esta es mi padawan, Ayla Secura. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo en Titon? Los dos humanos lo miraron sin comprender, sin ningún indicio de comprensión en sus rostros. Ayla tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto, algo que se confirmó cuando el mayor de los dos abrió la boca. No entendí lo que acabas de decir, dijo el hombre de cabello blanco. Su idioma no era uno que ninguno de los Jedi reconociera. No queremos ningún problema. Kinlan bajó la mano al escuchar el extraño idioma que hablaba el hombre. Suspiró con cierta exasperación. Las cosas simplemente no podrían ser fáciles, ¿verdad? Bueno, esto podría ser incómodo, dijo. Oh. Jiraiya estaba en una especie de callejón sin salida. Por un lado, estos dos eran extraños. No tenía idea de sus intenciones, y no podía hablar su idioma. La respuesta típica de los shinobi a tal situación habría sido capturarlos, atarlos y interrogarlos para obtener información. Posiblemente literalmente. Por otro lado, ninguno de los dos había hecho ningún movimiento hostil. A juzgar por la forma y la posición de los cilindros de metal que vio en sus caderas, llevaban armas. Sin embargo, ninguno de los dos había hecho ningún movimiento para sacar esas armas. Eso no necesariamente hizo que Jiraiya confiara en ellos, pero definitivamente fue un punto a su favor. Tampoco podía ignorar el hecho de que estos dos representaban el único signo de civilización que había visto desde que Naruto y él fueron traídos a este momento. Su máquina voladora le dijo que estos dos venían de un grupo más grande. Tal dispositivo requeriría más de 2 personas para construirlo. También estaba el hecho de que la mujer no era humana. No sabía qué era ella, pero definitivamente no era humana. La parte de él que a menudo jugaba al pervertido tomó nota de su impresionante forma y rasgos, pero el resto de él simplemente empujó el misterio de lo que ella era al fondo de su mente. Podría lidiar con eso más tarde, preferiblemente con la ayuda del alcohol. Montones y montones de alcohol. Antes de que pudiera tomar una decisión, el hombre de cabello oscuro con la raya en la cara volvió a hablar. Vamos a intentarlo de nuevo, dijo. ¿Me entiendes ahora? Fue raro, Jiraiya pudo escuchar que las palabras del hombre todavía estaban en un idioma diferente. Ahora, sin embargo, su significado también pareció entenderlo. Levantó la guardia un poco más, pero asintió lentamente. Ah, bien. Ahora, como estaba diciendo, soy el caballero Jedi Kinlan Vos. Esta es mi padawan, Ayla Secura. ¿Le importaría decirnos qué están haciendo ustedes dos en Titon? ¿Qué es Titon? Preguntó Naruto en voz alta. ¿Y cómo es que puedo entender lo que estás diciendo ahora? Titon es el nombre de este planeta, dijo la recién nombrada Ayla Secura. Y puedes entendernos porque estamos usando la fuerza para traducir nuestras palabras en tu mente. Jiraiya se tensó ante eso. No sabía qué era esa fuerza que habían mencionado, pero definitivamente no le gustaba la idea de que dos completos extraños tuvieran acceso a su mente, y mucho menos a la de su ahijado. Antes de que pudiera dar un paso adelante, un rugido gutural resonó en el claro. Fue seguido por una serie de gruñidos y gruñidos ásperos, todos provenientes de la línea de árboles en el borde más cercano del claro. Los 4 se volvieron como uno solo para tratar de ver qué había causado el alboroto desconcertante. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. De los árboles brotaron docenas de lo que solo podrían etiquetarse como monstruos. Tenían aproximadamente 2 metros de altura y una constitución poderosa, con hombros anchos y extremidades muy musculosas. Su piel arrugada estaba moteada de gris y rojo, y parecía dura y correosa. Sus cabezas estaban aplanadas, con sus ojos colocados en los extremos de un par de tallos cortos y horizontales. Todos tenían garras afiladas y bocas llenas de dientes irregulares. Muchos portaban lanzas y garrotes primitivos, hechos principalmente de madera y piedra. Sin embargo, los dos Jedi podían sentir incluso más que eso. Estas criaturas estaban empapadas en el lado oscuro. Penetró en cada una de sus células. Irradiaban nada más que odio, hambre y una astucia baja y viciosa. Fueran lo que fueran estas cosas, hablar no iba a ser una opción con ellos. Jiraiya fue el primero en reaccionar. Pasó a través de los signos de las manos en un borrón, antes de llevarse 2 dedos a la boca. Katon. Endan. Una bola de fuego de 5 metros de ancho salió disparada de su boca, acelerando hacia el centro del grupo de monstruos.
Antes de que las criaturas pudieran reaccionar, el ataque los golpeó, quemando a uno e hiriendo severamente a varios otros. Maldita sea, su piel es dura, juró. Eso debería haber eliminado al menos a 4 de ellos. Los Jedi lo miraban en estado de shock. Nunca habían visto la fuerza usada de esa manera. Se había sentido bastante diferente a todo lo que habían encontrado antes. Fueron solo los gritos de sus atacantes los que los sacaron de su aturdimiento y los impulsaron a la acción. Con el renombrado chasquido silbido de la galaxia, sus sables de luz cobraron vida. Quinlan se movió primero, un salto potenciado por la fuerza que lo colocó dentro del alcance de ataque de las asquerosas bestias. Su sable de luz se puso en movimiento, convirtiéndose en un arco esmeralda de dolor y muerte para sus enemigos. El primer monstruo ante él perdió la cabeza antes de saber que estaba en peligro. Un segundo cayó con una estocada rápida en el corazón, y un tercero con un corte corto en el cuello. Para entonces, el caballero Jedi tuvo que esquivar el paso de una lanza. Parecía que el resto de sus oponentes habían recuperado el juicio. Ayla y Naruto fueron los últimos en moverse para enfrentar esta nueva amenaza. Ayla corrió hacia un lado, antes de dar la vuelta para cargar contra el flanco del grupo atacante. Aprovechando la distracción que le proporcionaba su maestro, se estrelló contra la manada de monstruos con un grito salvaje. Su hoja azul acabó con media docena de feas bestias, hasta que los garrotes y las lanzas la obligaron a retroceder o arriesgarse a ser flanqueada. Naruto formó su signo de mano característico y 20 clones aparecieron. La mayoría de los clones sacaron un kunai y cargaron. Solo quedaba uno junto a su creador, moviendo sus manos de un lado a otro sobre la palma extendida de Naruto. ¿Son ustedes, bastardos feos, la razón por la que mi gente se ha ido? ¿Eh? Vengan y tomen un poco. Gritó Naruto. Se sentía bien tener finalmente una salida para todo lo que había estado pasando en los últimos días. Ante esta repentina amenaza, su tenue máscara sobre sus emociones se rompió. En cuestión de segundos, una bola azul de energía comprimida en espiral se formó en la mano de Naruto. Su clon luego lo agarró y lo arrojó al enemigo más cercano. Sosteniendo la firma de su padre que sobresale frente a él, Naruto golpeó la esfera en la cabeza de la criatura con un grito: Rasengan. La esfera de poder destructivo del tamaño de una toronja se desgarró rápidamente a través de la dura piel de la bestia. En menos de un segundo atravesó el cráneo y destrozó el cerebro por dentro. La criatura se quedó inerte al instante, sin siquiera tener tiempo para gritar. Ignorando el desorden de sangre, huesos y sesos que ahora se estaba filtrando en el suelo, Naruto saltó fuera del camino de otro de los depredadores salvajes mientras intentaba derribarlo. Mientras estaba en el aire, lanzó un kunai y formó un conjunto rápido de señales con las manos. Kunai Kage Bushin no Jutsu. Un kunai se convirtió en 50, y la repentina lluvia de metal mortal obligó a la mayoría del grupo atacante a cubrirse los ojos y el cuello vulnerables. En su mayor parte, los cuchillos tenían poco efecto evidente. La piel de las criaturas era demasiado dura para que penetraran más de un par de centímetros. Sacudiendo su miedo, las bestias se movieron para atacar una vez más. Fue entonces cuando Naruto inició la segunda parte de su apresurado plan. Cada kunai clonado tenía una etiqueta explosiva envuelta alrededor del mango. Antes de que las criaturas pudieran reanudar su ataque, Naruto hizo una última señal con la mano. La siguiente explosión fue bastante impresionante. Lamentablemente, Naruto no había tenido tiempo de pensar en su plan por completo. Aunque la explosión mató a 4 o 5 de las bestias más cercanas a él, también destruyó al resto de sus clones. Es posible que sus kunai no hayan sido especialmente efectivos para matar a sus enemigos, pero sirvieron como un elemento disuasorio muy efectivo. Hasta ahora, con las irritantes construcciones de chakra desaparecidas, los monstruos gruñendo ahora solo tenían un objetivo. Jiraiya estaba distraído, lidiando con una docena de cosas a la vez. Quinlan estaba ocupado lanzando un par de criaturas con la fuerza. Ninguno notó que Naruto estaba a punto de ser abrumado. Para ser justos, Naruto tampoco notó esto. El dolor y la pena de la última semana comenzaban a abrumarlo, ahora que lo estaba canalizando hacia estos monstruos. Sus ojos parpadearon en rojo y su mente se nubló de rabia cuando comenzó a recurrir al oscuro poder del Kyuubi. Sí, usa mi cachorro de poder. No eres nada sin él, después de todo. Siente ese dolor y ese odio. Déjame destruir lo que te lastima. Dame el control. La voz del Kyuubi hizo eco en la mente de Naruto, nublando aún más sus pensamientos. Era tan tentador simplemente revolcarse en su dolor y rabia, dejar que el poder del zorro lo enfureciera.
Entre la potente ráfaga del poder del zorro, los susurros en su mente y el dolor emocional de la última semana, Naruto espetó. Su visión se puso roja y una ira incontrolable lo llenó. Naruto cargó hacia adelante imprudentemente, gritando un crudo grito de batalla. Abordó a la bestia más cercana, golpeando su cabeza contra el suelo con su fuerza mejorada. Aturdido, no ofreció resistencia cuando Naruto aplastó su cráneo. Pasó al siguiente, arrancándole la garganta con un golpe de sus garras recién alargadas. Se sentía también soltarse, hacer que estas cosas feas sufrieran como él estaba sufriendo. No era justo que él fuera el único con dolor, pensó Naruto, mientras su mente consciente se retiraba aún más bajo una marea de furia bestial. No era justo que lo sacaran de su casa justo cuando las cosas estaban mejorando. Y haría que algo, cualquier cosa, pagara por esa injusticia. El chico dejó escapar un rugido salvaje, echando la cabeza hacia atrás en señal de triunfo. Una llamarada de poder rojo pareció emanar de su cuerpo, rodeándolo como un manto. Sin embargo, justo cuando comenzaba a tomar forma, una de las criaturas se coló detrás de Naruto. Aprovechando su distracción, lo golpeó en la cabeza con un pesado palo de madera. Naruto cayó como una marioneta con los hilos cortados, la capa roja que lo rodeaba se disipó. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara fue al Kyuubi aullando de frustración. El resto de las bestias se tensó, listo para saltar y reclamar su comida. Justo cuando el primero de ellos estaba a punto de abalanzarse sobre el chico, un borrón de piel azul aterrizó entre ellos. Ayla había visto la difícil situación de la rubia. Aunque una vez más se había sentido desconcertada por las extrañas habilidades de la fuerza que estos extraños mostraban, no estaba dispuesta a dejar que eso le impidiera ayudar a un niño en peligro. Especialmente no uno que parecía estar tan angustiado. Reconoció los signos de trauma emocional en el uso imprudente del lado oscuro por parte del chico. Habían estado presentes en ella no hace tanto tiempo, después de todo. Saltó sobre su oponente actual, antes de empujar su espalda como un trampolín. Su salto mejorado con la fuerza la llevó directamente sobre el grupo que estaba a punto de cargar contra el chico enmascarado. Su espada zumbó mientras abalanceaba en un amplio arco, dividiendo en dos al líder y obligando al resto a detener su carga salvaje. Usando la fuerza para otorgarle una velocidad superior a la que cualquier ser consciente ordinario podría lograr, avanzó en un borrón de ruido y luz azul. Las dos primeras criaturas ni siquiera tuvieron tiempo de montar una defensa. Ella los cortó con movimientos rápidos y seguros de su sable de luz. Los dos siguientes levantaron sus armas primitivas en un intento de protegerse de sus golpes, pero fue en vano. La hoja de plasma sobrecalentado atravesó las lanzas de madera como si no estuvieran allí, antes de continuar hacia sus cuerpos. Los últimos eran un poco más inteligentes que sus hermanos caídos. Uno arrojó su lanza a su cabeza, obligándola a esquivar. Mientras estaba distraída por esto, otro logró cerrar la distancia y cortarla con sus garras. Los implementos afilados como navajas tallaron surcos profundos y sangrientos en su brazo, obligándola a soltar su sable de luz. Se desactivó con un siseo y rebotó fuera de su alcance. Antes de que pudiera usar la fuerza para recuperarlo, la última criatura la golpeó 2 veces en la cabeza con su garrote. Las estrellas estallaron en su visión, y casi se desmaya por el dolor. Mientras rodaba, vio vagamente a las 3 bestias acercándose a ella. Intentó ponerse de pie, hacer algo, cualquier cosa, pero sus miembros se negaban a responder. Parecía que esto era todo. Probablemente debería haber tenido miedo, pero honestamente, le dolía demasiado la cabeza como para sentir algo más. Justo cuando Ayla aceptaba su muerte inminente, vio que un borrón de cabello amarillo se estrellaba contra uno de sus posibles asesinos. Parecía que el chico se había despertado. Sostenía otra de esas extrañas esferas azules, y la había clavado en la parte baja de la espalda de su víctima. La técnica, fuera lo que fuera, parecía tener algo de patada, ya que propulsaba a la criatura que chillaba hacia sus compañeros. Su salvador no perdió el tiempo. Inmediatamente sacó un cuchillo y cargó contra el que estaba más cerca de sus 2 oponentes derribados. Puso todo su peso detrás de su primer golpe, usando su masa corporal para perforar la dura piel de la garganta de la bestia. Se sentía como apuñalar a través de cuero curado, pero lo logró, poniendo fin a uno de sus enemigos restantes. Sin embargo, la última criatura había logrado ponerse de pie. Mientras el chico acababa con el otro, este agarró la lanza que Ayla había esquivado antes. Cuando el niño se dio la vuelta, cargó contra él con el arma primitiva. Ayla intentó gritar una advertencia, pero todo lo que salió fue un débil graznido.
Cuando la bestia se acercó a su salvador, sintió un giro en la fuerza, como si estuviera tratando de usar otra de sus extrañas técnicas. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que vio con horror cómo la lanza atravesaba a la rubia en el pecho. Luego, para su sorpresa y confusión, el niño aparentemente herido de muerte estalló en humo, dejando un tronco completamente apuñalado en su lugar. El aspirante a asesino de niños se tambaleó hacia atrás en estado de shock, gruñendo por haber sido engañado. Sin embargo, antes de que pudiera hacer mucho más que eso, una hoja de sable de luz azul se clavó en su espalda, emergiendo por el lado izquierdo de su pecho. La criatura gimió débilmente antes de caer hacia delante de la hoja. Cuando cayó al suelo, reveló al chico rubio, vivo y claramente sin una puñalada en el pecho. Estaba sosteniendo su sable de luz torpemente, claramente no familiarizado con el arma exótica. Mientras permanecía allí jadeando, apagó la hoja antes de correr hacia ella. Él estaba hablando rápidamente en su idioma nativo, pero ella estaba demasiado fuera de sí para usar la fuerza para traducir. Su visión se nubló, y los sonidos de su voz parecían provenir de muy lejos. Cuando lo último de la adrenalina la abandonó, Ayla se desmayó en el suelo.